días. Si queréis escuchar algo sobre arquitectura y energía, este es el momento de acercaros por aquí. Mi nombre es Marina Otero, soy una arquitecta que viene desde Holanda esta vez y voy a moderar este evento. Arquitectura y energía me recuerda mucho al trabajo del filósofo Michael Marder. Él dice algo muy interesante. Dice como que la idea de energía, como la entendemos ahora, no fue siempre así. Si nos remontamos a Aristóteles, que no, tranquilos que no voy a contar mucho de filosofía, pero la idea de energía tenía que ver con la actualidad, es decir, con cómo los cuerpos vivos existían. Era algo, la energía es lo vivo, lo que es. Más adelante, con la revolución industrial y con muchas transformaciones que tuvieron que ver con la física, la energía se empezó a entender como algo relacionado con la potencialidad. Es decir, la energía es algo que se puede contener, que se puede acumular y que luego se puede liberar para producir trabajo. Y eso tiene consecuencias fundamentales. A ver, ¿dónde tengo que apuntar con el...? Aquí. Bien. Así que esto me parece bastante interesante. La idea cuando hablamos de energía y potencialidad es que siempre hay algo como que estamos acumulando y de alguna manera tenemos que consumir para poner cuerpos a trabajar. Esta idea de energía está muy ligada a formas de extractivismo. A mí me interesa la manera en que estas concepciones de energía, de extractivismo y de deseo, que son temas que hablaremos hoy, las trae, por ejemplo, la artista mexicana Naomi Rincón Gallardo. Y esta imagen me recuerda un poco la relación que tiene la arquitectura con la energía. Es decir, casi como un cuerpo que lo que hace es chupar y absorber energía para ponerla en funcionamiento y para existir. Pero esta imagen también me parece muy interesante, ¿no? Es la mina de Potosí de plata. Y aquí lo que vemos es que para poder llegar a esas fuentes de energía, lo que tenemos que hacer es romper otros cuerpos totalmente en pedazos para poder extraerlos. Y muchos de esos cuerpos llegar a sus entrañas, en este caso la montaña. Llegar hasta el final para poder extraer minerales, para poder extraer materiales, para poder extraer energía que se ha acumulado en seres y en elementos durante millones de años y luego poder ponerlos en funcionamiento. Eso es como hemos entendido que se ha extraído la energía de los combustibles fósiles, por ejemplo, pero también de las nuevas energías limpias, como por ejemplo el litio. Lo que pasa es que no solamente escarbamos las entrañas de las montañas, sino que en esta idea de la energía que tiene que ver con lo extractivo, lo que escarbamos además son nuestros propios cuerpos. Esta idea de energía como potencialidad, como una cosa que acumulamos y luego liberamos, no cuenta con la energía como la que tenemos al estar vivos, sino que siempre entiende que necesitamos cada vez más y más energía para llevar a cabo nuestras tareas y nuestro día a día. Esta es una obra de Otto von Kanga y me parece bastante interesante porque hace una relación entre montañas y cuerpos y al final el extractivismo tiene que ver con los dos, como cómo extraemos y explotamos cuerpos de montañas y nuestros propios cuerpos. Y cuando escarbamos y escarbamos, ¿qué es lo que encontramos? Pues nos encontramos al tío de la mina, por ejemplo. Como muchos mineros en la América Latina, se encomiendan al tío porque cuando llegas hasta el fondo de esos cuerpos, es el único que te protege. Y si escarbas más, llegas al metaverso, que es como este agujero sin fin, como esta idea que tenemos de crear un mundo alternativo, pero en ese mundo alternativo y otros muchos que generamos a través de la arquitectura, pero también desde otros campos, requieren una gran cantidad de energía y una gran cantidad de energía potencial. Requieren muchísima extracción. Así que tanto en edificios como los que nos rodean, que requieren muchísimos materiales y procesos altamente extractivos y relacionados con la energía, tener en cuenta que el hormigón es uno de los materiales que requieren unos procesos más contaminantes
y muchísima energía para ser producido, pero también los mundos digitales, la arquitectura que generamos, como la arquitectura virtual, también necesita una gran cantidad de energía para poner en funcionamiento los servidores que la alimentan. Así que tal vez cuando pensamos en nuestros sueños como arquitectos, como ciudadanos, esos sueños de futuros, muchas veces estamos movilizando entendimientos de la energía que se refieren a lo que Michael Marder hablaba de la potencialidad, no de la actualidad. Cuando pensamos en los sueños de futuro, estamos movilizando sueños de energía que tienen que ver con deseos compulsivos de energía, cada vez más y más energía. Esta es una gráfica de la portada de Greta Thunberg, de su libro El clima, ¿no? Y veis aquí como cada vez, el consumo energético que hemos tenido y la relación que tenemos con el planeta ha generado otra energía, que es una cantidad de temperatura que va creciendo y que lo notamos en nuestros cuerpos también. Y cuanto más cansado está el planeta, más cansados están los cuerpos, igual que pasaba con las montañas. Y cada vez que están los cuerpos más cansados, a ver si lo consigo, los cuerpos de los arquitectos también están más cansados. Estas son algunas de los carteles de protesta de arquitectos jóvenes que se han hecho uniones para protestar sobre las condiciones explotadoras de los estudios de arquitectura. Porque la arquitectura participa en estos procesos extractivos, esta relación desigual con la energía en muchas maneras, y una de ellas es también explotando los cuerpos de la gente que trabaja en los estudios. Así que el planeta está cansado, los cuerpos están cansados y los arquitectos están cansados, pero a la vez son responsables de que estemos todos cansados también, no los únicos. Y siempre pensamos que va a haber un poder sobrenatural, una nueva energía que va a aparecer y que va a resolver todos los problemas. Y en su caso, en un momento fue el carbón, luego el petróleo, ahora el litio, y mañana ya veremos. Y confiamos en que esa energía o esa nueva manera de proveer energía a los cuerpos ayude a la crisis climática y a todos nuestros problemas. Pero si veis esta gráfica, a pesar de que hemos encontrado nuevas formas de energía, cada vez consumimos más energía también, ¿no? La curva es bastante espectacular. Y como os decía, uno de mis intereses, por ejemplo, personales, es el litio. Y en el litio encontramos esta, que es una de las fuentes que están ligadas elementos que están ligados a las fuentes de energía renovables, es decir, el litio hace falta para que funcionen las placas solares, los molinos de viento, etcétera, para sus baterías, porque hace que podamos acumular energía para que luego pueda ser utilizada, es decir, otra vez la idea de potencialidad, acumular para luego liberar. El litio es fundamental, y el litio parece que nos soluciona todos los problemas. Por un lado, el problema de la energía verde, y por otro, el problema del agotamiento mental y físico, porque el litio también se utiliza para trastornos de bipolaridad, y en muchos casos las aguas que contienen litio se utilizan para regenerar cuerpos cansados. Hay muchísimos balnearios, también en España, por ejemplo en Galicia, que son todo aguas líticas, y el agua lítica se ha turbado. Vichy catalán tiene litio. Así que si tomáis mucha, pues ya sabéis por qué estáis de buen humor. Y si no tomáis, pues ya sabéis que tenéis que tomar. Y no me paga Vichy catalán, lo siento. Pero también Seven Up empezó como una bebida lítica que ayuda a las mujeres estadounidenses que trabajaban en su casa para estar felices. Y así se anunciaba. Así que hoy vamos a hablar de muchos temas relacionados con la idea de energía, con la idea de cómo las fuentes de energía que utilizamos afectan, tienen un impacto en el planeta y en los cuerpos que los habitan, y también vamos a hablar de cómo la arquitectura puede participar. Y os dejo a lo mejor con estas imágenes que a mí me parece que están hablando de otros regímenes energéticos, como yo creo que esto es lo que va a hablar Muriel en este caso, temas también como de cuerpos deseantes en los que la energía y nuestras relaciones con la energía se establecen de forma diferente, ¿no? Cómo la arquitectura, cómo podemos entender la arquitectura no tanto como un edificio, sino también como una serie de relaciones que establecemos con el medio y con otros cuerpos. Así que con esta nebulosa
porque no sabemos ya qué es esta arquitectura, la tendremos que volver a definir, pero yo creo que con las intervenciones de Amika, de Olga y de Uriel podemos empezar a organizar pequeñas ideas de cómo la arquitectura y la energía pueden volver a conceptualizarse. Y luego tendremos a Mark Wigley que continuará con ese tema también. Así que vamos a empezar con los ponentes y os quiero presentar a Amika Dahl. Amika es una miembro fundadora del colectivo Assemble. Es un colectivo de arquitectura que ha sido fundamental para entender nuevas maneras de hacer arquitectura a través de lo colectivo, a través de lo participativo. Ella ha trabajado muchísimo también con nuevas ideas de ciudad, sobre todo también de cómo la ciudad puede hacerse para muchos cuerpos diferentes y también para los más pequeños, para los niños. Y ha editado y ha participado en un libro que habla sobre la arquitectura más allá de la energía del carbono, ¿no? Post-Carbon Architecture. Su trabajo a través de ensamble, pero también como ella de forma más individual, ha sido fundamental para muchos de nosotros y estoy muy contenta de que esté hoy con nosotros. Amika va a hablar en inglés, así que luego en la conversación vamos a tener un mix entre castellano y inglés, así que espero que nos parezca muy bien, si no, pues hacemos, no sé si hay traducción simultánea y si no, pues la hacemos como podamos. Amika, dale un gran aplauso de bienvenida. ¿Esto puede llevar también? Hola. Bueno, de primo lo siento mucho que voy a hablar en inglés, pero me cuesta mucho para hablar en español y voy a perder mis ideas si proseguir. Pero después, si quieres que explico cualquiera de las ideas otra vez, más despacio en español cuando hablamos, ya puedo. Bueno. ¿Cómo empezamos? Okay, so when Eva and Marina invited me, they asked me to speak a little bit about the overarching theme for this event, which is architecture between generations. Because, as Marina said, some of my recent work has been looking at post-carbon architecture, the cultural and infrastructural and sociological transformations that architecture practice needs to go through to face the present. But a lot of my work has also been working with younger generations, with children in particular. And I'm going to try and talk a little bit about how those two areas of work have come together and how they kind of, I guess, meet under this theme that Model has proposed, architecture between generations. There. So, there are two ways that we can think about architecture as a practice which exists between generations. On the one hand, architects as decision makers which sit between elders and children in the present, working in the present. And on the other hand, architecture practice which positions active decision makers between what they have inherited from the past, or the systems and wealth and technology and infrastructure, and the weight of what they will pass on then to the future, which includes not only capacities but also risks and also environments and resources which have been significantly depleted. So we'll try and understand the possibility of architecture between generations existing in those two places. So it's very fashionable, maybe is the right word, to talk and act and reflect on architecture in the last 10 or 15 years as a practice which exists in an expanded field. And architects whose work take on issues to do with financing, to do with long-term use and management, to do with materiality and cultural resonance, has been significantly celebrated and brought to the front of discussion. But when we blink, there we go, the way that these other fields interact with and impose on design can appear in a very different way. So we can go from understanding architecture in an expanded field to architecture actually as a practice which is significantly constricted by the fields that it exists among. And actually this is the way that most people who work in our profession have to work and have to practice in significantly constrained circumstances.
And the idea of architecture in an expanded field really is a kind of luxury idea which exists in exceptional moments and for exceptional projects, which is not to undermine its very real innovation, but to reflect that the thing that we need to do with these projects is not necessarily celebrate them exactly as they are, but understand how they might instruct or inform a practice which intersects with the way the majority of buildings are getting built by architects, and also confronts the fact that most buildings are not built by architects. So I'm not very good with the clicker. Let's click again. Aha. So we can expand when we then put this interdisciplinarity or the context of architecture practice into discussion with this theme, this overarching theme of architecture between generations, then these categories can be elaborated in a way which helps us understand critically how they intersect with design practice. So as architects, we are brought into a profession which has an ongoing reliance on technologies and supply chains that are incredibly fossil fuel intensive, that are damaging environmentally both in the location of construction and the location of extraction, and whose material realities are poorly understood and very poorly regulated, often coming from, we specify materials from catalogues and they come from places in the world that we never even have to name, let alone understand or witness the impact. When it comes to the cultural resonance of architecture, we need to think about how the way that we design communicates to the range of people that interact with it, which are not able-bodied adults. So who has power and who has a right, if we can understand the right to a city to be something that really exists. Architecture communicates about who has that right and who the city belongs to. And when we look at the financial element of architecture, we can see it in this intergenerational frame as a mechanism which basically uses space to concentrate wealth. So the intersection or the interdisciplinarity of architecture can be made explicit and critical when we frame it, when we use this frame of time. So let's go on. So how can architecture productively engage with these issues? How can it conceive of the future? When we think about time in contemporary architecture modes, we're often operating under a relatively modernist idea of history in a continuous present. And the continuous present is a mode that the oil vernacular, a way of building with materials which are heavily fossil fuel dependent, has inculcated. So we're building buildings which are heavily dependent on sticky tape, glue, and plastic, are not designed to be maintained or renovated or changed, but in fact fail very easily if any of those things crumble. So they have an imaginary continuous present, but actually they fail very quickly. So contemporary buildings in Europe now have an average lifespan of around 60 years, even though most of the materials, the concrete and the steel and the plastic, particularly that we use to build them, have lifespans which are geological. And a post-ecological, or at least an ecological way of thinking about time, positions the present as a tiny inflection point, the critical crash, where everything that has happened in the past turns into the future. And if we think about architecture as existing in this tiny moment of present, and design also constrained between those disciplines, then we start to have a very different idea of what our responsibility is and what our relationship to big systems of generational change and energy exchange are. So one of the ideas that we've been using to try and think through these ideas, these problematics really, is the idea of the implicated subject, which is an idea which comes from history and sociology. It was actually introduced to try and help think through issues to do with historical responsibility for issues around the Second World War in particular. But actually it's a very expansive concept, which its explicit idea is to try and take us away from an idea or a conception of the present in which there are villains and victims, and instead understand how responsibility for the situation that we're in is dispersed around a number of people who might benefit from systems and structures which they did not implement, but nevertheless exist within.
So the idea of the implicated subject is to try and push us from a legalistic understanding of culpability towards an ethical understanding of responsibility. So that would ask architects, despite the fact that they don't intend damage with the way that they build, to find a way to take ethical responsibility for the damage that building nevertheless creates. And there are two ways of thinking about the implicated subject. There's the synchronistic, which is what we're doing in the present, which continues or confirms structures of damaging structures. And there's the diachronistic, which is the way that we have, we're building upon systems which rely on violence in the past. And the idea of the implicated subject is not for it to be taken on as an identity, but for it to be a position, a subject position, which we can think through to try and negotiate how we might act in the present to be more responsible for the systems and ideas we've inherited, the benefits we've inherited, be more responsible in terms of what we then pass on to the next generation. So when we then try and overlay the interdisciplinarity or the kind of multiplicity of architecture onto this idea, we get an incredibly complex set of systems. And the idea is not to invent a totalizing system for thinking through architecture and its ethics, but rather to introduce some tools by which everyone who is positioned within that matrix can start to understand their own position and deal with the ethics of their practice without either being overwhelmed by responsibility or shrugging off responsibility as something which has happened before you arrived or is out of your frame. When it comes to intergenerational justice and the way that current generations are dealing with and acting for younger generations, my work specifically has engaged with the material in terms of building, trying to build with material systems which are more regenerative, or at least conscious and consciously balancing the kind of damage that they're doing at sites of extraction, and culturally, so how we manage space in the city. So when it comes to material, we can look at a set of shifts that we might try and perform, none of which are binary, but which help us resituate the way that we design and specify and construct. So moving from material systems which are primarily extractive towards ones which are regenerative. A conception of a building as linear, something which is supposed to remain in a steady state from the moment it's built to the moment it's demolished, to a building as something which is cyclic, which will require constant maintenance and repair. Supply chains which are global to supply chains which are regional and reasonable. Architecture is a practice which is incredibly fossil fuel dependent to one which is instead labour intensive, so which produces better quality, safer and healthier jobs. And from envelope techniques which are primarily petrochemically based, like the membranes and sticky tapes and insulative layers that we currently use, to ones which are primarily bio-based. And then when it comes to cultural, we then look at the way that we design and we try and shift from essentially an adult-centric model, which is one which is centred around historically the white able-bodied man, which has been expanded in recent generations to include other kinds of genders and other kinds of subjectivities, but hasn't always been extended to include the 20% of cities which are children. So to go from something which is fundamentally adult-centric to one which is pluralistic, to move from a way of designing which enacts or performs exclusion to one which attempts enfranchisement, to move from a way of occupying space which is about value extraction, which is generally the way that the financialization of architecture works, to one which is about cultural and social value production, and to shift practices which are more socially based from ones which are about designing for people to ones which are about designing with them. Can we slip to the videos? Yeah. So I'm just going to show 3 quick projects which are looking directly at alternative ways of building and working with children. The first is Baltic Street Adventure Playground, which is a project I've been working on for 13 years now, which is a site which we've co-occupied with a group of children continuously over that time, and which has contained and continues to contain a nursery, a food bank, a growing project, an adventure playground, but uses which are co-negotiated by the group of children which are there.
which have meaningful control over the way the place is managed and used, and is fundamentally an exercise in world building with a community in a particular time, in a particular site. So this is a project which doesn't have any ambitions to exceed its limits, spatial limits, but tries to enact a different kind of world building with young people in place. The next one. The next project is called The Lives of Children. It's been a project which is about observing the way children occupy and use public space when not intervened with by adults. So there's a set of videos which have been taken over about 5 years from different places around the world, and all of which focus on the way that children use space when their use of that space is not overdetermined by adults, although often adults obviously have a role in holding and managing and securing that space for children. And then the third project is one which is about listening to children, so spending time creating space which is not just about going into places and asking children questions, but working over time in a durational way with groups of children to create space where they're both able to think and then express the outcomes of that thought. So these are some top 2 videos are groups of children Hospitalet, and the bottom 2 are groups of working children in Peru. And these kids have also had exchanges between each other of understanding their experience of space in the city and the different ways that space interacts and amplifies different social and cultural features of their day-to-day lives. And that's it. The last slide is just, we don't need really, or we can put it up. It's just some of the text that I've relied on in this. Thank you, Marina. Yeah. Sí. Muchas gracias, Amika. Creo que es súper clara la manera que propones, cuál es la ruta que tenemos que seguir en arquitectura. Y creo que es muy importante también la idea de varias generaciones, porque en realidad estamos consumiendo a generaciones pasadas cuando estamos consumiendo energía, ¿no? O sea, es como los camaradas del pasado los que estamos quemando. Y esa idea de culpa, como en lugar de culpa, movilizar otras energías para poder generar cambio. Así que muchísimas gracias. La siguiente ponente es Olga Subirós. Olga ha sido durante muchísimos años una persona que ha estado al frente de tratar temas que luego, años después, hemos tratado los demás, ¿no? Hay, por ejemplo, el tema de la información, del data, en relación a arquitectura, cosa que a mí me interesa un montón, pero ya hace años Olga y José Luis Vicente hicieron una exposición magnífica que es Big Bang Data, ¿no? Y de alguna manera iniciaron un debate que recogemos otros ahora, años después. También temas como, por ejemplo, el aire, que es, yo creo, uno de los temas fundamentales a la arquitectura, pero muchísimas veces no asociamos aire con uno de los elementos fundamentales de la arquitectura, cuando también el trabajo de Beatriz Colomina nos hace pensar que claramente el aire es uno de los materiales fundamentales para entender el interior de la arquitectura, pero también las ciudades. Y además de todo el trabajo en exposiciones como esas, pues como diseñadora, como pensadora, como arquitecta. Así que tengo muchísimo placer de dar la bienvenida a Olga Subirós. Olga, el escenario es tuyo. ¿El mando? Ahí. A ver. Hola, gracias por estar ahí. Vamos a ver, empezamos. ¿Sí? ¿No? ¿Tengo que hacer algo? Ya estamos. Ya. Ahora. Bueno, me gusta empezar con esta imagen, que igual habréis visto esta película, es de Lars von Trier, Melancolía. Y bueno, muchos, ¿no? se sienten, y en algunos momentos yo también, ¿no? En este gran planeta, este cuerpo celeste, ¿no? que está a punto de impactar en nuestro planeta, y nosotros somos los que estamos ahí bajo esas 4 ramas, esa arquitectura primigenia, mínima, ¿no? que queremos que nos proteja de lo que va a venir, ¿no?
Pero, ¿qué es esa gran catástrofe, ¿no?, que va a venir, ¿no? Y a ver. No sé. A ver. Es que no. Ya. Bueno, pues, habría muchas maneras, ¿no?, muchas imágenes, pero bueno, yo la resumo en esta. Es de Barcelona, es la diagonal de Barcelona, es ese sol que tenemos ahora, ¿no?, poniéndose en la ciudad y que nos recuerda que vivimos en un mundo, como ha dicho Amica, petroquímico, ¿no? Y que esa condición en la que nos toca vivir y respirar está condicionada por esa energía a la que somos adictos y que nos han convertido en adictos y que de alguna manera, como hemos visto en la diapositiva anterior, ¿no?, ya sabemos que tenemos que pararlo, que tenemos que hacer algo, ¿no? Y bueno, quedémonos con esta imagen, ¿no?, de los coches y de lo que está ocurriendo, ¿no? Todos sabemos que tenemos esa emergencia climática. Esa emergencia climática está totalmente, producida con una gran parte por las emisiones de estos vehículos de combustible fósil, y además esas emisiones también hay de otro tipo, no solo es CO2, también hay nitrógeno, dióxido de nitrógeno, que impacta en nuestra salud, ¿no? Y entonces esas son todo crisis interconectadas, ¿no?, que afectan a nuestros cuerpos de muchas maneras. Ahora vamos a entrar en ello. Me apetece... ¿Estamos igual? Sí. Voy a explicar solo dos proyectos. Uno es ARIA, para la Bienal de Venecia, y pongo el logo también de Instituto Ramon Llull, ¿no?, porque para mí es importante como explicar que mi trabajo es como buscar oportunidades, ¿no?, y para contar y para hacer cosas desde la arquitectura que nos ayuden, ¿no?, que aporten alguna perspectiva para poder situarnos de otra manera y no esperar ese impacto, ¿no?, y poder actuar. Entonces, de alguna manera, cuando hago un proyecto, y con José Luis lo hicimos con Big Bang Data, nos convertimos como una pequeña institución temporal dentro de otra institución, ¿no? El Instituto Ramon Llull, cuando lanza su concurso de comisariado y diseño del pabellón de Cataluña, pues espera alguien que explique de alguna manera lo bueno y mejor de la arquitectura catalana, ¿no? Y a mí eso también me provocaba, tenía ganas de decir, no, esto ahora mismo no sé si toca, o también habría que abrirlo a otros espacios, ¿no? Y ahí es cuando propongo hablar del aire como materia que a los arquitectos nos tiene que importar. Y eso lo hago por un lado, por una pulsión personal, que luego os cuento en otro momento, y en el 2019, antes del COVID, ¿no?, propongo una investigación. O sea, que el pabellón de Cataluña esa producción cultural se va a convertir en una investigación y en una serie de acciones. El tema, es Barcelona, ¿no? Barcelona es el caso de estudio, y Barcelona es la sexta ciudad más contaminada por dióxido de nitrógeno en Europa. Por delante, pues están ciudades como París, Amberes, Milán, y tiene esa densidad de esa foto, que aquí, por suerte, esto está cambiando, de esos 6.000 vehículos por kilómetro cuadrado, que es una barbaridad. El 60% de los vehículos del espacio público, de vía pública, quiere decir de espacio rodado y de aceras que tenemos en la ciudad, todo ese espacio público está ocupado al 60% por vehículos, cuando en realidad la movilidad por vehículo rodado solo es el 25%. Entonces ahí hay una injusticia espacial brutal, ¿no? Y además sabemos por la Agencia de Salud Pública de Barcelona que tenemos esas 2.100 muertes al año de muerte prematura. Esto es un clamor popular que hay en Barcelona, ¿no?, y en el que
teniendo la evidencia científica, teniendo datos, o sea, que sea la sexta ciudad más contaminada de Europa, no lo digo yo, lo dice el Instituto de Salud Global, ¿no? que ha hecho el ranking de ciudades europeas. Y entonces los arquitectos, ¿cómo nos situamos? ¿No? ¿Qué podemos hacer? Porque tenemos esa capacidad de leer la ciudad, de proponer, de debatir sobre el modelo de ciudad. Y entonces, bueno, el proyecto lo que hace es recoger como esos datos, ¿no? Sobre pues, el origen de las emisiones de CO2 en Barcelona, pues mayormente es el vehículo, por dióxido de nitrógeno ya lo veis que es el 60%, o sea, eso es lo que está diciendo el impacto en la salud. Recordaros siempre que el CO2 sube a altas capas de la atmósfera y produce la emergencia climática que tenemos, pero el dióxido de nitrógeno es lo que inhalamos a pie de calle y afecta a nuestra salud. Entonces, ahí, yo quería ir para atrás. Esto es parte de la identidad gráfica del proyecto en el que más o menos, digamos, esto es un dato del 2021, las muertes naturales en Barcelona son unas 15.000 anuales, de las cuales 2.100 son debidas a la contaminación del aire, si no hubiera contaminación. Ahora bien, con los niveles que permite la Unión Europea, o sea, nos hemos puesto de acuerdo como un pacto social entre la OMS y la Unión Europea para permitir unos niveles de tóxicos respirables que cortan esa cantidad a 1.100, o sea, como por la mitad, ¿no? Y eso es lo que como sociedad nos permitimos. Cuando pedimos datos a la Agencia de Salud Pública de Barcelona, son datos anonimizados, obviamente, y los mapeamos en la ciudad de Barcelona, nos da esa mortalidad que también vuelve a mostrar esa injusticia espacial, ¿no? ¿Quién muere, no? ¿Quién está más expuesto a esa contaminación? Cuando pedimos datos a los científicos de la atmósfera, ¿no? Y se los pedimos pues, tanto al grupo del CSIC y de AEA, que está en el campus de la OPC, y también al Barcelona Computing Center, y cruzamos esos datos y los sumamos y obtenemos un mapa como este, ¿no? que suma las partículas y el dióxido de nitrógeno presente en el aire de Barcelona, nos da esta mancha, pero esta mancha, en realidad todo el mapa tendría que ser rojo. Pero ese es el rojo que permite la sociedad, o sea, que nos permite la Unión Europea. Eso es lo que dice que aquí, ¿no? O sea, que el resto respira bien. No es verdad. O sea, la contaminación no tiene fronteras, pero lo que mostramos aquí son esos niveles que ya son inaceptables. Y esos niveles inaceptables, digamos, como sociedad, son además... llevamos cumpliendo como 10 años. 10 años, hay Madrid y Barcelona tienen digamos, un pleito con la Unión Europea y aquí este mapa, o sea, el proyecto, el mapa dibujado de esta manera, digamos, es como un retrato inédito de Barcelona, ¿no? Nunca antes se había dibujado de esta manera, ¿no? Casi como, bueno, aquí no se acaba de ver, pero es como una topografía de la exposición de nuestros cuerpos a esa contaminación. Y se ve muy concentrada, sobre todo en la área central, que es porque está muy relacionada con el tráfico, y también porque al final la contaminación no es algo que está por aquí y luego sube rápidamente, sino que la morfología urbana la atrapa. Y eso es un efecto que se llama Street Urban Canyon Effect. Bueno, es que si la relación entre el ancho de la calle y el alto pues, no es suficientemente ancho con respecto a la altura de los edificios, la contaminación se queda. Pero además en Barcelona, que como es muy característico el tema del ensanche, se queda sobre todo en las calles paralelas al mar. O sea, tipo Aragón, Valencia, Mallorca, Provenza, porque afecta otro tema, que es el del aire, ¿no? el viento. Entonces, el viento de mar-montaña produce un efecto en las calles mar-montaña que dispersa
pero no se la lleva, o sea, la dispersa y la acumula otra vez en las calles paralelas al mar. Entonces, todo este conocimiento, claro, está en cajones pequeños, ¿no?, de científicos de la atmósfera, científicos de la salud, y este proyecto lo que fue es irlos a buscar y cruzarlos con datos con los que normalmente en urbanismo trabajamos. Al cruzarlos con datos demográficos de edad, que aquí lo que queda representado es dónde vive la gente mayor de 65 años, dónde viven los menores de 16, el tema de renta, dónde están las rentas más bajas, dónde está las residencias, digamos, las viviendas con peor calidad y dónde está, digamos, el peor acceso a zonas verdes. Todo eso, ese cruce de datos nos da que donde vives, ¿no?, es donde puedes, pero que se produce una injusticia espacial contra tu salud, muy, bueno, totalmente, insoportable, ¿no? De alguna manera de decir, bueno, pues algo habrá que hacer, ¿no? Entonces, el proyecto no se queda aquí, sino que propone todas estas 12 acciones para hablar sobre ciudad, en cómo rediseñar los usos, rediseñar la movilidad, rediseñar el espacio público, y era digamos, esa es como la parte que el proyecto aporta en forma de publicación y en ese momento pues de una serie de public programs que hicimos desde el Colegio de Arquitectos y en Venecia, ¿no? El proyecto, obviamente, pues era el Pabellón de Cataluña, tuvo su expresión, digamos, más experiencial en el espacio, y ahí es donde mi trabajo de comisaria y diseñadora se queda totalmente entrelazada, en la que propongo encontrar otra manera de contarlo. Entonces lo cuento pues encargándole una canción a María Arnal, ¿no?, y una banda sonora con John Talabot, y los dos producen una experiencia sensorial en el espacio pues que fue como llegar a otra dimensión, ¿no? O sea que realmente María canta un aria, que es en italiano aria es aire, pero a la vez es una canción cantada por una solista, y canta ese aire como bien común, como algo que no es de nadie, ¿no? Y eso inundaba toda la sala. Estos son filtros de partículas de la red de la Generalitat de Cataluña, que son luego partes de ellos son los que van a Europa para fiscalizar el nivel de toxicidad de lo que respiramos, y los pedí y los ordené, ¿no?, con una serie de pequeñas historias y de romper tópicos, ¿no? Uno puede pensar que por vivir en el Vallés, que estás rodeado de montañas, pues estás respirando aire limpio, y precisamente no, porque el tráfico rodado, o sea, los árboles no comen dióxido de nitrógeno. O sea, hacen fotosíntesis, nos va muy bien, y donde hay un árbol no hay un coche, pero realmente el estar próximo a un árbol, pero estar a la vez al lado de una vía con tráfico rodado de combustible fósil, pues no soluciona. En la instalación pues, se producían estos gráficos explicando de una manera así, como más animados, ¿no? Y bueno, otros momentos más, digamos, más gráficos, ¿no?, para subir con la música también, afectar a la experiencia del visitante. Y como parte del proyecto, en la ciudad en los que no hay coches, como es Venecia, resulta que Venecia, yo no lo sabía, pero claro, te pones en este proyecto y descubres que solo hay una estación de calidad del aire en Venecia, y que hay todo un movimiento de los vecinos del casco antiguo de Venecia que son conscientes, pero no tenían herramientas, ¿no? O sea, porque claro, con una sola estación en un punto en el que no hay tráfico, o sea, como no está en el Gran Canal, pues los valores te da algo que no es la percepción del vecino, ¿no? Entonces había como manifestaciones, toda una serie de movidas que lo que hicimos es proponer un taller en el que montamos 25 sensores, por primera vez en Venecia pusimos 25 sensores de dióxido de nitrógeno con los estudiantes de la IUA,
y los colocamos obviamente en lugares estratégicos, tanto para valorar las zonas que intuíamos que iban a salir valores altos y las que no, para ver el contraste y cómo la morfología urbana pues afectaba a la medición. El resultado salió que Venecia obviamente está por encima. También respiramos aire tóxico porque los vaporetos, el water taxi, todo el transporte de mercancías se hace con vehículos de gasoil, y la morfología urbana de Venecia es de calle estrecha y si no hay viento, si no llueve, la contaminación se queda atrapada. Y salimos en televisión italiana y en prensa. Eso hace ilusión, forma parte también del proyecto. Esto es el grupo de estudiantes. Y esto lo paso. Bueno, y este es el segundo proyecto, vamos a ir también así como rápido. Es el proyecto hecho para el Festival Model, bueno, o en ocasión del Festival Model. O sea, es que el festival no lo pedía, es un proyecto que no formamos parte del Mass Model. La escuela Elisavac tampoco lo pedía. Esto lo he hecho en el máster de diseño de datos, diseño y datos de Elisava, y con los alumnos lo que me gusta trabajar con ellos es identificar un conflicto. El conflicto de este año es la contaminación acústica. A ver, ¿no? En el que también tenemos un gran clamor popular de pedir medidas y de alguna manera, bueno, pues en muchas zonas de Barcelona sigue siendo un gran problema. Según la OMS, el segundo factor medioambiental que afecta a nuestra salud, el primero es la contaminación del aire, con 7 millones de muertos al año, y la contaminación acústica sería el segundo factor que provoca muertes prematuras por el estrés de los cuerpos al estar sometidos a ruido intenso. La mayor causa es los vehículos, entonces aquí estaríamos sumando, ¿no? El caso anterior más este, pero en el caso de Barcelona, en algunas zonas es por el monocultivo de calles en las que hay una actividad nocturna muy intensa, ¿no? Los datos que pedimos, gracias al portal de transparencia del Ayuntamiento de Barcelona, pedimos los 5 años, del 2018 al 2022, de denuncias en la Guardia Urbana, y son más de 9.000. De las 9.000, en el último año, en el 2022, son 3.800. O sea, empieza el 2018 con 1.000 y pico y hay un crecimiento exponencial hasta 3.800 denuncias. Esto quiere decir que, de alguna manera, con los datos que tenemos, ¿no? También, que veréis luego, de sonómetros, aunque en Barcelona ha bajado 1,7 decibelios la media de la ciudad, se ha cuadruplicado en 5 años las denuncias. Y eso quiere decir que la población, ¿no? Los ciudadanos, los que dormimos en Barcelona, estamos mucho más sensibles y sabemos mucho más qué queremos, ¿no? En el sentido de queremos dormir, descansar y reclamar, ¿no? Eso como un derecho, ¿no? El derecho a la salud es el artículo 47 de nuestra Constitución, ¿no? Y hay otro tema que lo que hace el proyecto es visualizar esas denuncias, porque lo que no se visualiza es que, o sea, las denuncias son individuales, pero ver la cantidad, ver los 3.800 solo en un año, esto también va dirigido a los políticos, ¿no? A los policy makers, ¿no? Y este tipo de datos más los siguientes, ¿no? Estos son los xenómetros que hay en Barcelona. Hay una red de más de 80 situados por toda la ciudad, y teníamos los datos minuto a minuto durante 5 años. Eso es una gran cantidad de datos. Con esos lo que hemos hecho es una serie de visualizaciones como esta, en la que veis que, según las recomendaciones de la Comisión Europea, durante el día son 65 decibelios y por la noche 55 como máximo, ¿no? Entonces, nosotros, Barcelona, toda esta maraña, cada línea es un sonómetro. La maraña de líneas tendría que estar abajo, pero vivimos aquí, ¿no?
Y lo que vemos también es las puntas, ¿no? Las puntas, esos son celebraciones y eso tenemos que estar súper contentos, ¿no? Es, bueno, pues 10, 15, incluso 20 días al año, ¿no? Tenemos en Barcelona grandes celebraciones que llegan a más de 90 y 100 decibelios, como las fiestas de Gracia, o la Diada, o la Festa Major de Sants, y eso está bien que ocurra. Lo que es insoportable es vivir aquí, ¿no? Vivir aquí constantemente. Y lo que nos dicen los científicos, que también hemos ido con los estudiantes a hablar con investigadores del IES Global, es que nuestro cuerpo la cabeza puede desconectar, incluso dormir y soñar, pero el cuerpo nota la presión, nota. Si tú vives cerca, en una calle, y no tienes, tu vivienda es de alquiler, o tú no puedes no puedes tener un buen aislamiento acústico, o es insuficiente porque el tráfico es muy, muy fuerte, tu cuerpo absorbe ese estrés, aunque tú crees que estás soñando, ¿no? Y ese estrés acumulado no solo es al dormir, sino que está también estudiadísimo, y eso lo tiene María Forester, tiene varios papers científicos, es una gran investigadora, especialista, una de las mejores de Europa, que está en Barcelona, que los niños en los entornos escolares, su nivel de aprendizaje y desarrollo se ve totalmente reducido en el hecho de que vivan en entornos escolares. Y entonces Barcelona está haciendo un gran esfuerzo de pacificación, pero todavía le queda, ¿no? Y bueno, luego tenemos también negacionistas del tema, ¿no? Y bueno, otra, ¿no? Esto es lo mismo, ¿no? Pero por ejemplo, esta raya roja, la de arriba, esto es Gran Vía, y en la anterior también se veía mejor. Bueno, la roja y la siguiente, la azul de esta parte, son Gran Vía y Valencia, que siempre están arriba, o sea, nunca descansan. Esto es un gráfico que tiene, si lo vais a ver en la escuela de Elisaba, tiene 9 metros de largo, y estas puntas de aquí son los fines de semana, en las zonas en las que realmente baja el tráfico. Entonces, realmente ves a la ciudad comportándose casi como, ¿no? Es como un ser vivo, ¿no? Pero provocado por ese ruido, ¿no? que perturba nuestros cuerpos. Estos son otros tipos de gráficos en los que se muestra el comportamiento en un solo día. Por ejemplo, en la Plaza Raspall, el día medio del año 2022, y cómo el rojo sería que la noche son 24 horas, y la zona de arriba es la noche, o sea que los valores son muy altos, y de día muy bajos, porque estamos en un entorno de un barrio, calles estrechas, pero en la noche hay mucha vida nocturna. En cambio, por ejemplo, o sea, los mejores lugares de Barcelona serían esto, ¿no? La plaza de Joan Prim y la calle Quito, ¿no? Por decir algo. Pero en la exposición que podéis ver en Elisaba, pues tenéis muchísimos más ejemplos de este tipo. La exposición toma esa formalización sencilla, ¿no? Pero también tiene una instalación sonora hecha con los alumnos, y aquí estamos todos, ¿no? Y nada, yo lo que diría, en el caso, ya para enlazarlo con el tema intergeneracional, ¿no? Pues hay una parte que el proceso de hacer estos tipos de proyectos con alumnos, ¿no? más jóvenes, y de alguna manera este proceso de identificar un conflicto, hablar con los agentes, hablar con científicos de la salud, de la atmósfera, o incluso diseñadores de sonido en este caso, luego a buscar los datos, pedirlos en un portal de transparencia, obtenerlos del ayuntamiento, datos que han sido inéditos, más luego analizarlos conjuntamente, luego ver de qué forma pueden tener una expresión para comunicarlos en un espacio, y luego juntos, ahora aquí, ¿no? Escribir la nota de prensa para lanzarlo a los medios y provocar ese debate público, ¿no? Entonces esto el miércoles pasado, ¿no? Pues El País, el principal periódico de España, nos publicó pues los resultados en los que decíamos que de esos sonómetros, de esa red de sonómetros del ayuntamiento, pues el 90% nos da que está por encima de los niveles
que recomienda la OMS. Y ya nada, el tema ¿no? Que para hablar del papel de los arquitectos y no dejarlo con la idea de que hemos visto de aquellos vehículos, ¿no? Que son el gran digamos, causante, ¿no? de ese impacto en la salud, de ese impacto, pero a la vez retirarlos no es suficiente. Entonces hay un tema de hablar en Barcelona de una falta todavía, aunque no lo parezca, de mixtura de usos y de un exceso de densificación en zonas, ¿no? Y cómo deberíamos como empezar a pensar en cómo desdensificar y desurbanizar el centro para actuar en la periferia de Barcelona, ¿no? Entonces estos son como debates ya más largos, ¿no? Pero que nosotros lanzamos también con el proyecto de Venecia y con el de que se reafirman con el de contaminación acústica. Y ya lo dejo aquí. Ya está. Gracias. A ver, ahora Siguiente ponente es Uriel Foguet. Uriel es uno de los fundadores y director de la Oficina de Arquitectura ELI, también director o codirector del Gabinete de Crisis de Ficciones Políticas. Es una persona a la que yo admiro muchísimo también, y muchos de los temas con los que estoy intentando trabajar ahora son temas que Uriel lleva trabajando durante muchos años, como por ejemplo algo que comentaba al principio de la ponencia, que es la idea de deseo, cómo movilizar el deseo como a través de la arquitectura, ¿no? Como algo que contrarresta otras maneras de entender nuestra relación con el mundo. Yo hablaba antes como de deseos compulsivos en nuestra relación con la energía, pero también con las ideas de extractivismo, pero hay otra manera de deseo que tal vez puede abrir el camino hasta otras maneras de entender cómo relacionarnos con el medio ambiente. Y entre muchísimas otras cosas que hace Uriel y que le seguimos, da clase en Madrid, en Lausanne, en Nueva York, y el libro del que hoy creo que va a hablar un poco, el de Arquitecturas para el fin del mundo. Más o menos lo he dicho bien. Por favor, un gran aplauso para Uriel Foguet. Bueno, pues muchas gracias Marina por la presentación, gracias al festival por la invitación. Es un honor estar aquí, además en este panel con gente que yo admiro, que respeto muchísimo. Marina, Olga, Mika, Nerea, que no ha podido venir, me da mucha pena, porque sería genial contar con ella aquí hoy. Y bueno, me toca cerrar el panel. Yo voy a proponer 4 ideas muy concretas que intentan aportar a todas las otras que se han puesto sobre la mesa para el debate después. Y bueno, entro directamente porque creo que no vamos muy bien de tiempo. A ver. Ahí estamos. En su reciente informe de Closing Window, el United Nations Environment Programme llama a una rápida transformación de las sociedades para hacer frente a la crisis climática. En concreto, identifica la arquitectura como uno de los 4 campos de acción básicos, aparte del suministro eléctrico, la industria y el transporte, en el que acelerar importantes transformaciones en las que el calentamiento global alcanzaría niveles críticos. Con este título, ciertamente apocalíptico, de Closing Window, este informe sostiene que es necesario actuar, que un cambio gradual como el que estamos llevando hasta ahora ya no es una opción y que son necesarias transformaciones radicales para evitar que se, y cito, cierre la ventana de oportunidad para limitar el calentamiento global. Cada fracción de grado importa, every fraction of degree matters, afirma. De alguna manera, este informe vincula la arquitectura con el fin del mundo, porque si no se toman medidas drásticas en los edificios, nos encaminamos a un escenario apocalíptico. De un modo o de otro, los procesos arquitectónicos son corresponsables de un posible colapso medioambiental. En un momento en el que una gran parte de la comunidad científica nos advierte de que la humanidad podría enfrentarse a un marco apocalíptico en un futuro no muy lejano,
La arquitectura podría considerarse, según este informe, uno de los principales campos de batalla en los que se disputa el fin del mundo ecológico. Bueno, pues ¿qué podemos hacer? Esta situación nos coloca en una posición muy frágil, que algunos autores han llamado pánico frío, que es una situación paralizante, ¿no? Parece que no pudiéramos hacer nada, ¿no? Esta cosa como que nos bloquea. Pero lo cierto es que estar parados, la inacción, no es una opción. No podemos permitirnos aceptar un horizonte pesimista, tampoco aceptar así porque sí las versiones más optimistas e ingenuas, ¿no? Pero lo que es importante para no quedarnos paralizados es no caer una vez más en la dialéctica de la negatividad, esa cosa tan moderna y tan pesada. No tenemos tiempo y, por otro lado, si me lo permitís, es muy aburrido. Entonces, ¿cómo pasar a la acción? En lo que sigue esbozaré unas ideas, algunos movimientos que estamos explorando desde la práctica de la arquitectura y que intentan reaccionar a este desafío. Yo expondré ahora mismo 4 movimientos para no quedarnos parados. Podrían ser más, por supuesto, y podrían ser otros, pero voy a proponer 4 que me parecen interesantes para entrar en este debate. El primero podría ser algo así como de la termodinámica a las dinámicas deseantes. Una de las formas habituales de abordar el problema de la arquitectura y la energía, el nombre que da nombre a esta mesa, es desde lo que podríamos llamar la aproximación termodinámica. Este enfoque tiende a identificar los ecosistemas con una especie de máquinas metabólicas perfectas y la arquitectura con un conjunto de procesos para intervenir el medio que están basados en lógicas de la eficiencia. Cuando la naturaleza se asimila a una especie de máquina funcional autorregulada, parece natural pensar en cualquier intervención arquitectónica como un procedimiento para mejorar su mecánica. Desde esta posición, el objetivo para la arquitectura sería diseñar unas construcciones precisas que participasen de la manera más eficiente posible de dichos flujos termodinámicos, de dichas transacciones metabólicas. Desde estas ecológicas, las intervenciones de arquitectura suelen concebirse como formas de ajustar los flujos termodinámicos de un ecosistema de la manera más eficiente posible, afectando de la forma más inocua posible o menos dañina al ecosistema. La propuesta termodinámica opera desde una visión normativa y unificada de la naturaleza que se parece mucho a estas representaciones de los dioramas del Museo de Historia Natural de Nueva York, que nos explicaba hace años Donna Haraway en su célebre y fascinante conferencia El patriarcado de los Itotteri. Bueno, no decimos que el enfoque termodinámico no sea importante, de hecho es muy importante. Lo que argumentamos aquí es que es una posición limitada, porque la realidad es más compleja. Esto que estoy diciendo no es una impugnación de la propuesta termodinámica, sino una impugnación de su hegemonía como paradigma ecológico. Es la constatación de que la metáfora de la máquina metabólica tiene un alcance muy limitado, porque no es más que una simplificación que descuenta multitud de otras relaciones más allá de las relaciones termodinámicas que tienen lugar y que performan los ecosistemas. Una de esas relaciones que suelen quedar descontadas en las aproximaciones termodinámicas son aquellas desplegadas desde el deseo, que mencionaba Marina antes. El deseo también articula la realidad. Si el Museo de Historia Natural mostraba una versión humanizada de la naturaleza basada en el modelo motor, esta otra exposición, titulada Against Nature, muestra otras multinaturalezas donde se dan otras relaciones, como explica Stacy Alain. Es esas otras posiciones que recogen los programas de la Queer Ecology y que enuncian unas lógicas de ontologías pluralistas. El deseo se reconoce como un elemento crucial para la vida. Habitamos ecosistemas deseantes. En realidad, si lo pensáis, lo que era extraño era describir la naturaleza atendiendo solamente a su condición metabólica, pero obviando el deseo, descartando su condición deseante. Y de hecho, en todas esas aproximaciones, cuando sí se tiene en cuenta el deseo, en realidad se le inscribe dentro de las lógicas funcionalistas. El deseo normalmente en este tipo de argumentaciones tiene que ver con la reproducción para que el sistema se perpetúe, es decir, sigue operando esa lógica maquínica, ¿no? Con ese sistema que tiene que reproducirse para mantenerse, sigue siendo funcionalismo, ¿no? No atiende a que pueda haber otras formas de desear que vayan más allá de lo que implica la función. Pero si no desatendemos al deseo, la posición es muy distinta. Desde este otro punto de vista, la arquitectura, además de ser un marco donde se gestiona la energía, obviamente, es un plano de intensidad para el deseo. Lo queramos o no, la arquitectura no puede evitar formar parte de un ensamblaje cosmotécnico que articula, modula, acelera,
intensifica, organiza, distribuye, socializa, reprime, incita, invita, experimenta, deviene, materializa, metaboliza, coagula flujos de deseo. La pregunta, para cerrar este primer movimiento, sería: ¿y si pasamos de la termodinámica a las dinámicas del deseo? ¿Y si desplegamos los espacios arquitectónicos como unos cosmos diversos y deseantes? Bueno, el segundo movimiento podría titularse algo así como desde el detalle constructivo al contrato socioecológico. En el texto introductorio de este foro se menciona la necesidad de repensar el contrato social. A finales de los años 90, el filósofo Michel Serres propuso ampliar el contrato social con lo que él llamó en ese momento el contrato natural, que es un nombre un poco problemático, pero bueno, lo traigo aquí porque me parecía interesante. Y lo hacía, si os acordáis, a partir de esta imagen del cuadro de Goya, Duelo a garrotazos, donde se ven dos personas que se pelean y que cuanto más se pelean, más se hunden en unas arenas movedizas. Es decir, cuanto más realizan su contrato social, un contrato social que cobra la forma de un contrato bélico, una pelea, pero ¿qué contrato social no tiene algo de pelea en realidad? Más desatienden a un tercer actor, a esa gente que no está siendo teniendo en cuenta en la escena, el entorno. A menos se tiene en cuenta el entorno, más se hunden los luchadores. Serres propone ampliar el contrato social con un contrato natural, con un nuevo contrato ecológico que atienda a los más que humanos, que reconozca aquellas otras partes que están siendo afectadas por los contratos sociales y las dote de derechos de reconocimiento. Este texto de Serres ha sido muy contestado, muy criticado y quizá está un poco viejito, aunque es verdad que últimamente ha sido reformulado de una manera bastante interesante por su discípulo Bruno Latour bajo la idea de la guerra de Gaia. Bueno, en cualquier caso puede ayudar a pensar este segundo movimiento que os planteo. Y es que desde un punto de vista ecológico, y cuando digo ecológico aquí no me refiero a salvemos al búho real solamente, sino desde un punto de vista de asumir que hay una serie de relaciones ecológicas de interdependencia entre las que habitamos, en las que estamos enredados. Como digo, después de un punto de vista ecológico, un detalle constructivo bien podría considerarse en contrato. Y si pensamos los sistemas constructivos y materiales como campos de batalla ecológicos, y si pensamos los detalles constructivos como marcos de inscripción de contratos naturales donde se repliegan ciertas formas de custodia ecosistémica, y si ponemos en práctica desde la microfísica del detalle constructivo el reconocimiento de los derechos de los otros a partir de técnicas que den voz al resto de terrestres, y creo que las ponencias que me han precedido han dado material suficiente para pensar estos elementos. Algunas de estas ideas las estamos explorando en algunos de los proyectos que estamos realizando ahora mismo, asumiendo que desde el diseño y la prescripción técnica podemos modular el impacto que una construcción tiene sobre, por ejemplo, y no solo, el calentamiento global, las emisiones de CO2, la capa de ozono y todo lo que tiene que ver con oxidantes fotoquímicos, recursos abióticos, procesos de acidificación, eutrofización, consumo de energía, etcétera, etcétera, ¿no? Con herramientas, por ejemplo, como los análisis de ciclo de vida, por decir una, que nos ayudan a reconocer, no solamente a encontrar soluciones, sino a reconocer cuáles son las cláusulas de esos contratos naturales a la Michel Serres que se están inscribiendo en los contratos. Y si asumimos que cada material tiene una historia que abarca todo su proceso de producción, es decir, todas las fases de extracción, fabricación, transporte, montaje, uso, así como las de desmontaje y potencial reutilización, y todo esto se determina en la prescripción técnica del detalle constructivo, y si asumimos que las técnicas de construcción pueden intentar alinear todas esas historias con el resto de las historias de los procesos ecosistémicos, es decir, si asumimos que cada material tiene una serie de historias, como por ejemplo las historias de extracción a las que hacía mención Marina antes, o las historias de emisiones de CO2 a las que se aludía antes Olga, etcétera, etcétera, y asumimos que esas historias tienen que estar alineadas de una determinada manera a través de con las historias de los procesos ecosistémicos. En definitiva, y si pensamos que cada uno de esos detalles constructivos son los lugares donde se están pactando esos contratos naturales, o mejor dicho, contratos cosmopolíticos, desde este punto de vista, la técnica aquí no es solo un procedimiento constructivo, como nos enseñan en las escuelas, sino que también son procedimientos jurídicos, puesto que en esos detalles se acuerdan derechos de reconocimiento. También son procedimientos diplomáticos, porque en esos detalles se median intereses de diferentes. También son procedimientos de ventriloquia, puesto que en esos detalles se da voz a los que no la tienen, o se les da visibilidad a lo que es invisible, como veíamos antes con Olga. Y por ello la técnica arquitectónica es constructiva, por supuesto, pero también es técnica de retórica jurídica, de diplomacia cosmopolítica y de ventriloquia. Estas cosmotécnicas, no técnicas sino cosmotécnicas, nos permitirán pasar de la historia humana, esa colección de hazañas y hechos dignos de ser recordados, a estas otras bio-geohistorias.
tomar conciencia de que estos detalles en realidad movilizan contratos es tomar conciencia de que, de alguna manera, cada vez que hacemos un detalle constructivo, se está desplegando más de un proyecto arquitectónico. Por ejemplo, en este detalle que os estoy mostrando, se está diseñando el detalle constructivo de una casa, se está resolviendo el detalle del encuentro de esta fachada de esta casa, por ejemplo, que vamos a empezar a construir en breve, pero en paralelo se está diseñando el territorio de los alcornocales de Portugal y Extremadura, donde se extrae el aislamiento que envuelve la casa, también de los ecosistemas económicos asociados al vino, a la producción de vino que lo hacen posible, etcétera, etcétera. En este pequeño encuentro de un forjado y una cubierta se movilizan procesos ecosistémicos de distinta índole y de distintas escalas. De hecho, el siguiente movimiento tiene que ver con la escala y intuyo que a lo mejor pudiera tener algo que ver con lo que he leído del título de Mark Wigley después. Del territorio a nuestros intestinos. Estas ideas que de alguna manera desafían las nociones de escala convencionales que estábamos acostumbrados a utilizar surgen cuando asumimos la agenda crítica con el antropocentrismo y cuando afrontamos el reto de suspender el excepcionalismo humano. En uno de los últimos proyectos que hemos realizado junto al artista Orkan Telhan y junto a colectivos de la Tierra como Nadas y Kokopeli de Estambul, además de con el Departamento de Genética y Biología Molecular de la Universidad de Estambul, titulado Microbial Fruits of Istanbul, pudimos comprobar la intraescalaridad de ciertos procesos y fenómenos ecológicos. Durante este proyecto, que ahora no tengo tiempo de contaros, en el que trabajamos con microorganismos en determinados espacios públicos de la ciudad, concluimos que muchos de los procesos que suceden en los ecosistemas urbanos tienen lugar a diferentes escalas. Por ejemplo, algunos fenómenos que nosotros teníamos asignados a la escala territorial, como por ejemplo todos los que tienen que ver con las consecuencias del cambio climático, como la pérdida de biodiversidad, o como los procesos de gentrificación, es decir, todos procesos que nosotros como arquitectos teníamos asimilados a la escala del territorio, en este proyecto descubrimos que tienen lugar en paralelo, a la vez, al mismo tiempo, en la escala de nuestros intestinos. Estos procesos, un proceso como la gentrificación, un proceso como la pérdida de la biodiversidad en la tierra de los jardines de la ciudad de Estambul, están sucediendo en la ciudad a escala urbana y en nuestros intestinos a escala microbiana a la vez. Esto, que a mí me hizo volar la cabeza, porque nosotros estábamos acostumbrados a trabajar en ese plano, pero en realidad los científicos estaban trabajando con los mismos problemas urbanos, pero a escala microbiana, en realidad, para nosotros, que fue un descubrimiento alucinante, no les sorprendió tanto a los científicos ni a todos aquellos que estaban familiarizados con los procesos microbiológicos. Los microbiólogos de nuestro equipo afirmaban que en realidad no es tan extraño, porque, nos decían, al fin y al cabo, todos somos arquitecturas de microorganismos. De hecho, desde una aproximación ecológica y microbiológica, la diferencia entre un espacio urbano, entre un jardín y entre un cuerpo humano no es tan grande. Y cierro con el último movimiento. Cada día somos bombardeados con un flujo persistente de mensajes apocalípticos. Parece ser que estamos en el fin del mundo. El fin del mundo. Vamos a pensar un momento esta expresión porque es un poco fuerte. Cuando hablamos del fin del mundo, hablamos del fin de un mundo. ¿Pero qué mundo es el que se acaba? ¿Es que se está acabando todo el planeta? ¿Es que se está acabando la naturaleza? Además, ¿para quién es el fin del mundo? ¿Es el fin del mundo para la humanidad, para los seres vivos, para los que cruzan el Mediterráneo? ¿Es el fin de la civilización occidental? ¿Para quién es el fin del mundo? Como bien explican Débora Danowski y Eduardo Viveros de Castro, hay muchas maneras de entender el fin del mundo, o mejor dicho, los fines de los mundos, porque son varias las formas en las que se proclama hoy la cancelación del porvenir. Ya hemos visto que la arquitectura está vinculada al fin del mundo. La pregunta es si podemos aprovechar las capacidades transformadoras de la arquitectura para diseñar otro porvenir. Yo creo que sí, pero antes pienso que es importante no olvidar que el término fin, hemos problematizado el fin del mundo, la idea de mundo y para quién es el fin del mundo, pero vamos a pensar en la palabra fin, porque la palabra fin no solamente significa finalización, la parte final de un periodo de tiempo, por ejemplo, de un acontecimiento, de una actividad o de una historia. Fin también significa finalidad, propósito último. Resulta que cuando hablábamos del fin del mundo no hablábamos del final, de su final, sino de su finalidad. Bueno, deseo, intraescalaridad, cosmotécnica, propósitos compartidos. En mi opinión, estos 4 movimientos nos dan algunas pistas sobre cómo pasar a la acción y nos invitan a pensar en lo que está por venir, no como un final interpretado como algo que ya está al final de sus días, sino como un final entendido como un objetivo, como un propósito, como un motivo común.
no como un acabamiento, sino como un proyecto colectivo, no como un límite limitante, sino como uno posibilitante, como una oportunidad posibilitadora, como esas energías y esas potencias de las que hablaba Marina, pero al revés. No como una recuperación nostálgica de un pasado que nunca volverá, sino como la experimentación de lo que el presente puede llegar a ser, de sus potencias, de esos otros fines que puede llegar a alcanzar. Así, y cierro con esto, las arquitecturas del fin del mundo son esas ventanas de oportunidad para imaginar otros futuros, para ensayar lo que Jona Zilinska llama contraapocalipsis, para experimentar apocalipsis sexys y sensuales, como aquellos que hablábamos un día en un proyecto que no llegó a salir con María Jerez y con Iván López Bunuera, para, como diría Isabel Stenger, soñar otros sueños o para explorar, en definitiva, otras arquitecturas con otros fines para otros mundos. Muchas gracias. Funciona. Muchísimas gracias, Uriel. O sea, la generosidad de tu pensamiento, la verdad es que es fantástico, porque tiene esa capacidad de abrir muchísimos mundos, ¿no? y de los que luego bebemos todos los demás. Así que te lo agradezco muchísimo. Quiero llamar, sé que vamos mal de tiempo, así que un momento para estar todas juntas y una pregunta, y luego damos paso a Mark Wigley. Así que si Amika y Olga nos pueden acompañar ahora, os podéis sentar. Yo tengo una pregunta, pero si alguien tiene una pregunta, le cedo mi espacio. ¿No? Vale, pues yo tengo solamente una pregunta, porque no da tiempo a más, si no tendría muchas, pero creo que los tres habéis sido como muy claros frente a esta dificultad de entender la relación entre arquitectura, cambio climático, la crisis que nos acecha y que estamos ya viviendo, y qué hacer, ¿no? Creo que habéis sido muy sistemáticos también en proponer maneras de actuar. Tengo una duda, que creo que es difícil de responder, pero en realidad, ¿podemos seguir construyendo arquitectura? Y lo pregunto porque, por un lado, sabemos que construir arquitectura implica extraer, implica consumir muchísima energía. Obviamente depende de la arquitectura, pero en realidad hay unos procesos metabólicos, termodinámicos asociados. Pero también sabemos que arquitecturas del pasado, a lo mejor estamos hablando 30 años atrás, no están preparadas para lo que necesitamos y de hecho consumen muchísima energía. Y las arquitecturas del pasado más pasado, que a lo mejor estaban bien ajustadas para el clima, a lo mejor ya no sirven tampoco porque el clima está cambiando, ¿no? Entonces, mi pregunta es, hay una posición que podemos decir, no construimos más e intentamos apañarnos con lo que hay, y otra que diría, pues tenemos que construir arquitecturas que sean más acordes con los retos que tenemos. Y seguro que no hay un sí y un no, pero me gustaría escuchar cuál es vuestra posición sobre eso, como un poco para terminar, para entender cuál puede ser también nuestra posición como arquitectos, cuál puede ser las ideas que podemos abrir en las escuelas de arquitectura y en la profesión en general. Sí, si podréis, cada uno, como a modo de un poco de cierre también. Y si queréis no contestar a mi pregunta porque es un poco compleja y decir algo completamente diferente, me parece bien. Hola, sí, puedo probar. English is fine. Yeah, I mean, the short answer is yes. There are certainly people who are calling for a moratorium on new construction, and they have a lot of sense. They have a lot of force behind them and a lot of reason. But like with anything, it's very difficult to turn very sharply, right? So the path that makes most sense is one which is a combination of making it much harder to build new, highly incentivizing refurbishment and reform, and working out how to build regimes which incentivize and support the use of regionally sourced bio-based materials, which can, in fact, in most climates in the world, be carbon sinks. So, like, for example, in the UK, it's a highly appropriate climate for building in straw.
and we could absorb 1% of our carbon footprint annually if we built in straw and kept those straw buildings, kept that straw out of the carbon cycle by maintaining those buildings. Obviously, it's not quite that simple. We have to use other materials. You know, people still want windows and there are still screws, etc. But we can radically shorten supply chains. The question is how we regulate it and how we incentivize it. And that's when we start to get these more complex questions about the relationship between the supranational, the national and the regional, and how the building code, the building inspection system, the regulation of construction, the procurement of construction, interact with systems of taxation and costs for damage, right? So there's all sorts of bits to get in place, but I think the thing to do is just wherever there is an opportunity to start building differently and in more climate positive or at least less damaging ways, we start already, and we have to work out ways to make it harder to use concrete, steel and glass in any situation where it's not absolutely essential. And it will carry on being essential for some things. And so we have to treat it, as well as timber, as a highly precious resource. And it's a really pragmatic answer. No, but, sí, muy claro. O sea, tú tienes claramente una estrategia, ¿no? O sea, que, Olga. Hola. Bueno, yo sería como muy rápida. Me centraría en la materialidad. O sea, construir con qué materiales y por qué y dónde. Y te haces esta pregunta y es la prueba del algodón. O sea, lo que no puede ocurrir es este edificio que tenemos aquí delante. ¿Qué es esta estructura de hormigón en Barcelona, aquí, en este barrio? Es que no lo entiendo. No lo entiendo. O sea, ya está. Vamos a criticarlo. Me parece muy bien. Yo creo que en realidad lo que tenemos que es repensar qué es la arquitectura, más bien, ¿no? Porque si, por ejemplo, el informe este, en realidad lo que dice es que tenemos que no dejar de emitir, no dejar de tener emisiones, sino tener emisiones negativas. Entonces, eso tendrá sus arquitecturas. Entonces, el desafío es pensar cuáles son esas arquitecturas, más allá de los paradigmas como tecnofílicos y no sé qué, ¿no? Pero creo que es importante saber que necesitamos instalarnos de otra manera, entonces eso tiene sus arquitecturas. Yo creo que sí. Lo que pasa es que hay que relajar un poco que ese concepto de arquitectura, ¿no? Seguramente no tiene mucho que ver con eso. ¿Y hay algo? Ok, vale, tío. ¿Hay algo o algún ejemplo, no quiero llamarlo ejemplo, que te parezca? Por ejemplo, yo ponía estos baños al principio, ¿no? Como eso, una arquitectura como medio, en el que hay una relación entre cuerpos, entre el medio ambiente. ¿Cuál podría ser para ti algo que podría sugerir esa arquitectura? Te he puesto en un compromiso ahora. Pero yo creo que has enseñado mucho, ¿no? Sí, es que da un poco de vergüenza hablar así, pero o sea, nosotros estamos pensando en eso ahora. Justo en una conversación, por ejemplo, con Cristina hablábamos mucho de eso, de cómo pensar en esta idea del detalle como un contrato, y como podemos medir todo, ¿no? Visualizando todos los efectos, estamos trabajando con situaciones que son muy crudas, porque en realidad lo hemos medido, es lo que tiene medirlo. Pones un pladur, suben las emisiones de CO2, entonces ahora lo que estamos explorando es esa crudeza como de todo visto, todo, pero no en un plano estético, sino de vamos a intentar, podemos bajar un poco más, y esa es la experiencia. Entonces, para mí el desafío de esta cosa sería, más que contarlo como un éxito, porque claro, decís, bueno, es que esta construcción tiene muy poquitas emisiones o lo que sea, el desafío creo que viene desde el diseño, en cómo hacer que eso sea algo deseable, ¿sabes? Porque si nos quedamos instalados solamente en las lógicas de la solución, no es suficiente.
Muchísimas gracias, por favor, un aplauso para Mika, Olga, Uriel. Muchísimas gracias por vuestra generosidad.